Lunes 5 de agosto de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de compartir con la palabra de Dios. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les anuncio la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versos del 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia. Yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: Así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: Esto dice el Señor: De este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus decretos.
Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Con mucha alegría les anuncio el Evangelio de este día. Es tomado de San Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, en este día por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas. Queridos hermanos, en la primera lectura que escuchamos en el día de hoy, se presenta una escena bastante bochornosa. Hay 2 profetas, Hananías y Jeremías. Jeremías, el profeta del Señor. Y este otro profeta empezó a profetizar prosperidad, empezó a profetizar cosas positivas a un pueblo rebelde que no se había enmendado de su mala conducta. Y el profeta Jeremías en un primer momento le dice: «Que se haga conforme a lo que tú pides, porque lo pides para bien del pueblo». Sin embargo, él después insiste, Hananías, y rompe el yugo que tenía el profeta Jeremías en su cuello, diciendo que asimismo se iba a romper el yugo del pueblo de Israel y que entonces ellos iban a ser libres por manos del rey de Babilonia en el plazo de 2 años. Sin embargo, la palabra de Dios vino sobre el profeta Jeremías y Dios le habló diciéndole de que realmente esto no iba a acontecer, sino que aquel yugo de madera se iba a convertir en un yugo de hierro, es decir, inquebrantable por las manos de un hombre. Queridos hermanos, hay que tener prudencia a la hora de hablar de parte de Dios. Y hay que tener presente que no podemos hablar de una teología de la prosperidad, de que todo va a estar bien, todo va a salir bien, y caer en el pensamiento mágico. Es decir, yo hago esto y entonces viene la bendición. No es así, mis queridos hermanos. Hay que escuchar la palabra de Dios, que principalmente nos llama a la conversión y al cambio de vida. Hay muchas personas que piensan que por ir a un evento, a un lugar donde se predique la palabra y se haga oración, entonces ya con eso voy a obtener la sanación y la salvación de mi casa, va a venir la prosperidad económica, se va a romper toda cadena, toda atadura. Puede que sí, mis queridos hermanos,
Y no está mal porque el Señor todo eso lo puede hacer. Lo que está mal es pensar que Dios va a derramar su bendición sin que yo haga nada por hacer lo que a Él le agrada. Es decir, sigo con mi pecado, pero recibo la bendición de Dios. Sigo con mi mala conducta y Dios me bendice. No es de este modo. No podemos caer en la tentación de tranquilizar las conciencias, haciendo pensar a la gente que pueden seguir actuando mal y estar con el Señor a la vez, ya que el pecado de por sí nos aparta del amor de Dios. Y el Señor, así como habló por boca de Jeremías, diciéndole a aquel profeta que por haber profetizado falsamente, usando a la ligera una palabra que no venía de Dios, iba a morir. Es una situación complicada, es una situación difícil. Este profeta se dejó llevar por las seducciones, por la gente. ¿Y saben cuál es el asunto de todo esto? Que cuando no se proclama la conversión, el cambio de vida, el romper con el pecado, la gente se confunde. Y se llega a pensar de que se está haciendo las cosas bien cuando se está caminando al desfiladero. Tengamos cuidado con esto, queridos hermanos, porque esta palabra hoy se actualiza y hoy el Señor nos dice que nosotros primero debemos convertirnos de corazón para luego alcanzar la bendición de Dios. Pero yo no puedo pretender tener la gracia, la bendición de Dios, seguir con el pecado tranquilo, normal, no ha pasado nada, no, porque esto es tentar a Dios. Dice la Escritura que Jesús inició su ministerio público predicando la conversión. Y Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. A veces buscamos en Dios la añadidura, pero no buscamos el reino. Queremos que Dios nos bendiga, que tengamos prosperidad, sanación, liberación, pero no queremos romper con el pecado. Y esto no es adecuado a los ojos de Dios. En el Evangelio de este día es la narración de la multiplicación de los panes por boca del evangelista San Mateo. Y allí se habla de cómo Jesús empezó a predicar y la gente lo seguía. Entonces dice la palabra que se compadeció del gentío, se compadeció de la muchedumbre y curó a muchos enfermos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Tanto es así que al ver a la gente sintió compasión y misericordia de ellos, que quiso saciarles el hambre física. Así es Dios, no solamente les alimentó el espíritu, sino que les alimentó también el cuerpo. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, cuando buscamos el alimento espiritual, el Señor sabe que nuestras necesidades físicas también son importantes. No busquemos a Dios por temas económicos, por temas laborales, porque de pronto algo no me está saliendo bien, porque es que quiero un carro y entonces busco a Dios. No, busca a Dios porque es Dios y te puede salvar tu alma. Y vas a ver cómo Dios, al ver la sinceridad de corazón con la cual te acercas a Él para obtener su palabra, su bendición, el Señor te va a dar aquello que no le estás pidiendo, pero que Él sabe que tú necesitas. Pidámosle esa gracia al Señor. Ellos iban a escuchar su palabra, a que los sanara, a obtener bienes espirituales, pero Dios le dio también bienes materiales. Ese es Dios y ese es el Señor al cual nosotros estamos llamados a anunciar y a predicar. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre tu vida, mi querido hermano, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.